Tenemos pendiente lo de las 3 cartas del apóstol Juan, que en su momento vamos a comenzar, amén. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre estos pasajes, Segunda de Crónicas, capítulo 33, cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Vamos a hablar, hermanos. Amado Señor, venimos delante de tu presencia porque tu palabra nos hace una invitación en el libro de los Hebreos a entrar confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia, auxilio para el oportuno socorro. Y nos acercamos, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo, rogándote, suplicándote que me ayudes a mí y a mis hermanos a poder, Señor, atender a estos pasajes bíblicos, a tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, te rogamos que nos ayudes, que nos guíes, y que todo sea para tu gloria y honra. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, una bella oportunidad de estar en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas, amados hermanos, que muestra la palabra del Señor, específicamente en el libro de los Romanos, es acerca de la depravación del hombre. Claramente nos muestra el libro de los Romanos la depravación del hombre. Cuando nosotros leemos el libro de los Romanos, vemos cómo el apóstol Pablo da un diagnóstico claro de la condición del hombre cuando dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En base a esto, más adelante dice, no hay justo, dice, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Terrible, ¿verdad? Ese diagnóstico que da el apóstol Pablo acerca de la condición del hombre, también lo da en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 1, cuando dice, y Él le dio vida a ustedes que estabais muertos en delitos y pecados. Es decir, desde ahí vemos claramente que un muerto no puede corresponder a menos que Dios le imparta vida por medio de su gracia. Ahora, ¿qué es la depravación del hombre, hermanos? Cuando hablamos sobre la depravación del hombre, basados en los versículos anteriores, que puede haber más, entendemos que la depravación del hombre es que su tendencia natural es pecar. Esa es su tendencia natural, es pecar. Por naturaleza el hombre peca, y cuando hablo del hombre me refiero a toda la humanidad, hombre y mujer, peca. Cuando hablamos de la depravación del hombre es que el hombre está en un estado caído, está muerto espiritualmente. Cuando hablamos de la depravación del hombre es que incluso las buenas cosas o las buenas obras que pudiera hacer el hombre sin Cristo, para Dios son como trapo de inmundicia, ya que esas supuestas buenas obras que se hacen sin Cristo no se hacen para la gloria de Dios y no se hacen con fe. Puedan ser buenas obras, puedan ser buenas cosas, pero sin Cristo Dios las ve como trapo de inmundicia, ya que no se hacen con la fe
por medio de la fe que Dios imparte, y no se hacen para la gloria de Dios. Conclusión, que la depravación del hombre es que está muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, su tendencia natural, hermanos, es eso, es pecar. Amén. Ahora, en estos versos que vamos a leer, como ponen algunos comentaristas, vamos a ver dos cosas el día de hoy. Número uno, vamos a ver hasta dónde puede llegar la condición de un hombre por el pecado. ¿Hasta dónde, hermano? Puede llegar el hombre por la condición del pecado. Sin embargo, también en estos versos, que aunque este hombre fue arrastrado por el pecado para hacer cosas inimaginables, cosas perversas, cosas que traspasaron los límites, vemos también una gracia, hermano, una gracia, una misericordia que para nosotros es bien incomprensible. Porque lo que vamos a leer en estos versos, amados hermanos, vemos a un hombre cómo el pecado lo arrastró, cómo el pecado lo degradó tanto que hizo cosas, hermano, que usted no se imagina. Bueno, lo podemos leer a través de la Escritura, pero son cosas bien difíciles de entender. Cosas perversas que nosotros podríamos decir traspasaron ciertos límites, donde nosotros, si nos podemos analizar cuidadosamente la vida de Manasés, podríamos llegar a pensar que Manasés, amado hermano, podría ser hasta desechado, mas sin embargo, también vemos en estos pasajes una gracia, una misericordia incomprensible de parte de Dios. Ayer hablábamos con algunos hermanos y decíamos que la misericordia del Señor para nuestras mentes es muy incomprensible. Mire lo que dice el verso 1. ¿Lo tiene? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó, hermano? 55. ¿Se da cuenta? Y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años tenía? Y no quiero preguntar cuántos tienen 12 años, ¿verdad? Para empezar esta narración comienza a exponer tres cosas, hermanos. Número uno, ¿quién era Manasés? Era un rey. Número dos, ¿cuántos años tenía cuando comenzó a reinar? 12 años. Y número 3, los años que reinó fueron 55 años. ¿Quién era Manasés? La historia de Manasés lo relata Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 18, y Segunda de Crónicas, capítulo 33, en el libro donde estamos. Manasés era un rey del reino del sur, del rey de Judá. Manasés es uno de los reyes que duró más, es uno de los reyes que duró más en su reinado. Es decir, aunque este rey fue longevo y su reinado fue notablemente largo, su reinado, amados hermanos, se caracterizó por la perversidad, tanto que Manasés es considerado como uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, un niño prácticamente. Ahora, ¿quién era el padre de Manasés? El padre de Manasés fue Ezequías. Y la Escritura dice que Ezequías fue un rey que hizo reformas que agradaron a Dios. Las reformas de Ezequías están en Segunda de Crónicas, capítulo 29 al 32, donde, número 1, Ezequías confió en Dios en tiempos difíciles. Ezequías abrió las puertas del templo y las reparó. Es decir, Ezequías reactivó la adoración a Dios. Ezequías celebró nuevamente la Pascua, algo que ya por mucho tiempo no la habían celebrado. Ezequías ordenó al pueblo llevar ofrendas y diezmos a la casa de Dios para que se volvieran a hacer los sacrificios.
levantó los muros caídos, es decir, Ezequías hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos esta narración, vemos claramente que el propósito de Manasés fue organizar una contrarreforma, tanto que Manasés trató de arruinar todo lo bueno que había hecho su padre Ezequías. Cuando nosotros leemos este capítulo 33 de Segunda de Crónicas, vemos un contraste entre Ezequías y Manasés, ya que en este capítulo 33 vemos los pecados de Manasés como un catálogo, hermano, que no tiene fin. Por lo tanto, amados hermanos, si algo caracteriza a Manasés es la manera perversa de cómo él reinó. Dice el verso 2: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo. Amados hermanos, este verso nos deja claro a nosotros que el Señor todo lo ve. Todo lo ve. Jóvenes, el Señor todo lo ve. Hermanos, el Señor todo lo ve. Hermanas, el Señor todo lo ve. Cuando el Señor, amados hermanos, habla a través de Jeremías al pueblo de Israel, dice: yo he visto, está hablando el Señor, yo he visto a los profetas de Jerusalén hacer cosas horrendas. Yo he visto. Es decir, vemos dos cosas aquí, hermanos. Número uno, vemos que la palabra del Señor jamás va a tener la intención de ocultar los pecados de estos personajes. Jamás. Y número dos, vemos también que todo lo que hacemos está delante de Dios, ya que dice el verso que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así que, hermanos, hermanas, jovencitos, jovencitas, cada acción que uno hace y uno sabe que está mal delante de Dios, quiero que sepa que Dios lo ve. Dios te ve. Aunque te escondas del papá, Dios te ve. Aunque te escondas de los hermanos, Dios te ve. Y todo eso va a traer consecuencia. Dios te mira, Dios te está viendo. Dios no es un Dios ciego, Dios nos está mirando. Sigue diciendo el verso 2. ¿Estamos ahí? Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Es decir, las mismas prácticas paganas de las cuales Dios juzgó y echó a esas naciones de la tierra, esas mismas prácticas son las que Dios miró en Manasés. La palabra conforme tiene que ver con que Manasés, desde su juventud, su comportamiento fue igual como los del mundo. Fue igual. Fue igual. La palabra conforme tiene que ver que Manasés, desde su juventud, no había diferencia con la demás gente pagana. La palabra conforme tiene que ver que Manasés, desde su juventud, no se notaba que su padre había sido un padre piadoso. Amados hermanos, jóvenes que están aquí, ¿cómo es tu comportamiento en la escuela, en tu casa? ¿Se nota de verdad que son cristianos? Porque el verso dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme. Es decir, no se veía la diferencia, hermano, entre Manasés y aquellos reinos o aquellos reyes. ¿Será que nosotros, amados hermanos, sí se nota la diferencia de quiénes somos y a quién servimos? ¿Será que en ustedes, jóvenes, sí se nota la diferencia? ¿Dónde andan? ¿Con quién se juntan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se visten? ¿Será que hay una diferencia entre ustedes?
El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que no se amolden como se vive en este mundo. Una vez que, al parecer, Esdras escribió este libro, unos piensan que fue anónimo, otros piensan que fue Esdras. En el verso 3 empieza a dar la lista de las prácticas que tuvo Manasés, hermanos, por muchos años. Muchos años. Dice el verso 3. ¿Lo tiene? Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. 5 cosas, hermano, vemos aquí. Número 1, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Como que le llevó la contraria a sus padres, ¿verdad? En ocasiones, amados hermanos, así le puede suceder a nuestros hijos, que constantemente son contreras. Constantemente nos quieren llevar la contraria. No digo que nosotros como padres siempre vamos a tener la razón. No, nosotros también nos equivocamos, hermanos, como padres. Nos equivocamos. Y muchas veces nuestros jóvenes, como nos conocen, ellos son bien listos y se dan cuenta. No, tú te equivocaste en eso. Tú me prometiste eso. ¿Se dan cuenta cuando nosotros nos equivocamos? Mas, sin embargo, regularmente, hermanos, cuando llegan a los 11 años, a los 12 años, a los 13 años, a los 15 años, a los 18 años, constantemente nos están llevando la contraria. Y eso no es sabio. Número 1, reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Amén. Como si le llevara la contraria a su padre, y en ocasiones, como que los hijos constantemente nos quieren llevar la contraria, como si a nosotros, hermanos, nos causara daño. Y la realidad es que no nos causa daño, nos causa dolor nada más, porque el daño se lo van a causar ellos. Nos causa dolor. Número 2, levantó altares a los Baales. Número 3, hizo imágenes de acera, que es la falsa diosa Astarte, una falsa diosa fenicia que era relacionada con actos sexuales. Número 4, adoró a todo el ejército de los cielos, que son los zodiacos, los astros. Y número 5, les rindió culto. Si Manasés, hermano, revirtió todo lo que su padre había hecho. Manasés desde su juventud se encargó de ir en contra en todo lo que su padre había hecho. Estaba en contra de él en todo lo que hizo. Mira bien, más sin embargo, no paró ahí, sino que fue más allá todavía. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, joven? Porque así es el pecado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque así es el pecado. Fue más allá todavía. Ahí no paró Manasés en el verso 3, sino que fue más allá. ¿Por qué? Repito, porque así es el pecado. Ejemplo, tú dices una mentira, y para sustentar una mentira tienes que decir 2. O sea, vas más allá todavía. Y para sustentar esa mentira, después vas a tener que decir 3. Y para sustentar esas mentiras, vas a empezar a involucrar personas. Es decir, el pecado te lleva más y más allá. Y es lo que pasó con Manasés. Manasés no solo se quedó ahí, sino que fue más allá. Verso 4. ¿Lo tiene? Edificó también altares. ¿En dónde, hermanos? En la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Es decir, no solamente se hizo idólatra
no solamente hizo en contra de todo lo que su padre había hecho, sino que ahora fue más allá, poniendo altares en la casa del Señor. Amados hermanos, este joven que después se convirtió en un adulto fue más allá. ¿Qué hizo? Edificó altares en la casa de Jehová. ¿Qué nos enseña esto, amados hermanos? Esto nos enseña a ponerle freno a aquellas cosas que están afectando nuestra vida espiritual. Ponerle freno. Verso 5. No se conformó, fue más allá todavía. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. ¿Cuáles atrios, hermanos? Miren bien, nosotros sabemos que la casa del Señor tenía 3 atrios. 1, el atrio exterior donde estaba el altar del holocausto. 2, el altar interior que se le llama el lugar santo, donde estaba el candelero de oro, los panes de la preposición, etc. Y 3, estaba el atrio que se llama el lugar santísimo. Algunos comentaristas creen que Manasés puso infinidad de altares en el atrio exterior y en el atrio que se llama el lugar santo. ¿Por qué infinidad de altares puso Manasés? Porque puso altares de todo el ejército de los cielos, que son los signos del zodiaco. La versión lenguaje actual dice: Manasés construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén por siempre. Sin embargo, hermanos, Manasés fue más allá, como si fuera un retroceso donde cada vez él se hunde más y se hunde más. Porque así es el pecado. Así es el pecado. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17, si lo quiere buscar, búsquelo. Capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tienen? Algunos eruditos le llaman a estos versos una escalera descendiente, porque en vez de que suba va descendiendo. En vez de que crezca va retrocediendo. ¿Lo tiene, hermanos? Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: esto pues digo, ¿y qué dice más, hermanos? Y requiero, ¿sabe lo que significa eso? Y requiero en el Señor. La palabra requiero significa yo estoy insistiendo en esto. Porque otra versión dice: en esto insisto. No quito el dedo del renglón, lo vuelvo a nombrar, lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a recordar. Esto pues digo y requiero en el Señor, en esto insisto. Y mira lo que dice: ya no andéis como los otros gentiles que andan. Y mira cómo comienza, ¿en qué, hermanos? En la vanidad de su mente. Repito, estos pasajes, algunos eruditos lo llaman una escalera descendente, porque en vez de que vaya creciendo, va descendiendo. En vez de que vaya avanzando, va retrocediendo. Pero ¿cómo comienza esto, hermano? A andar en la vanidad de la mente. Y mira dónde lo lleva, hermano. La vanidad de la mente a una persona. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, una vez que alguien anda en la vanidad de la mente, el entendimiento, hermano, se empieza a entenebrecer. Y una vez que una persona, su entendimiento se entenebrece, se pone en tinieblas, mira dónde lo lleva la persona. Verso 18, ajeno de la vida de Dios.
sino una persona que tiene el entendimiento entenebrecido se convierte en ser una persona ajeno de la vida de Dios. Bueno, eso dice la palabra, pero yo voy a hacer esto. Pero ¿cómo comienza? ¿Andando qué? En la vanidad. ¿Se da cuenta cómo va retrocediendo la persona? Ajeno de la vida de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Después de que alguien es ajeno de la vida de Dios, por la dureza de su corazón, se endurece el corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Avidez, ¿sabe lo que es avidez, hermanos? Se les quita la vergüenza. Pregunta, ¿cómo comenzó esta escalera descendente, como les ponen algunos eruditos? ¿Cómo comenzó, hermanos? Con la vanidad de la mente. Así comenzó todo. Por lo tanto, amados hermanos, cuide lo que usted quiera hacer. Cuide lo que trae en su mente. Si usted trae algo a hacer en su mente, tenga cuidado. Porque esto es, repito, como una escalera que va descendiendo. Y mire cómo termina. Y por eso Pablo dice, yo en esto estoy insistiendo. ¿Qué tiene que ver Manasés con esto, hermano? Tiene que ver mucho. Que Manasés fue más allá. No se conformó Manasés, porque así es el pecado. Verso 6. Mire lo que dice el verso 6 en 2 de Crónicas, capítulo 33. Y pasó que, hermanos, sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaban los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a los adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. No se asuste. Son los aparatos. Se encendió su ira. ¿Se da cuenta del retroceso, hermanos? ¿Se da cuenta de lo que hace el pecado? Dice, se excedió. La versión lenguaje actual dice que Manasés hizo quemar a su hijo como un sacrificio en el valle de Ben Hinnom, y practicó la hechicería y la brujería y se hizo amigo de brujos y espiritistas. Sin embargo, fue más allá todavía. Todavía fue más allá. Porque así es el pecado. Verso 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo, en esta casa y en Jerusalén, en la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Verso 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley y todos los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Número 1, hermanos, hizo lo malo. Número 2, se amoldó a cómo viven y practican los del mundo. Número 3, fue en contra de todo lo que su padre había hecho. Número 4, levantó altares a los Baales. Número 5, hizo imágenes de acera. Número 6, adoró a todo el ejército de los cielos, que son los zodiacos. Número 7, esos altares los llevó a la casa de Dios. Número 8, edificó altares de todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Número 9, pasó a sus hijos por el fuego. Número 10, se hizo amigos de brujos y espiritistas. Número 11, practicó la brujería y el espiritismo. Número 12, puso una imagen fundida en la casa de Dios.
Número 13, se excedió en hacer el mal. Y número 14, hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Más mal. Es decir, si las naciones son paganas en el tiempo de Manasés, en ese tiempo Israel parecía más pagano aún que las naciones. Aún más todavía. Y soy cristiano. ¿Te das cuenta, hermano? Lo que hace el pecado. Verso 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Dice más mal todavía. Y uno podrá llegar a decir, ¿hasta cuándo? ¿Verdad, hermanos? Pero mire la misericordia de Dios, verso 10. ¿Estamos ahí? Verso 10. Y habló Jehová, aquí, hermanos, a Manasés. Hubo palabra de Dios. Hubo palabra de Dios. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Es decir, Dios habló. En este pasaje vemos la gran misericordia que Dios tuvo con ellos. Y mira bien, hermanos, Dios no tenía la obligación de por qué advertirles ni de hablarles. Mas sin embargo el Señor manda profetas y como no escucharon, Dios les trajo disciplina. El Señor, amados hermanos, tenía toda la autoridad de ejercer su juicio inmediato, mas sin embargo el Señor habló a Manasés y a su pueblo. En Segunda de Reyes dice que envió profetas, varios profetas. En Segunda de Reyes también dice que derramó Manasés sangre inocente, a lo que alude que quizá mataba a los profetas, mataba a los siervos de Dios. Algunos eruditos interpretan que Manasés fue el que aserró a Isaías, siendo ya anciano Isaías. Porque Isaías murió siendo aserrado, usted sabe qué es eso, ¿no? Siendo desmembrado. ¿Por qué? Porque Isaías profetizó en tiempo de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, padre de Manasés. ¿Y sabe qué? Dios no tenía la obligación de mandarle profetas. Dios tenía el derecho de exterminarlo ahí. Dios tenía ese derecho de exterminarlo. ¿Verdad, hermanos? Verso 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esa es misericordia de Dios. Dice Jehová trajo. Jehová trajo. ¿Quién fue? El Señor. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que el Señor, amados hermanos, en todo lo que hemos visto que hizo Manasés, tenía todo el derecho de eliminarlo, de acabarlo, de destruirlo, de matarlo, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor trajo. Él fue. Él fue. Trajo al rey de los asirios. No lo mataron. No lo mataron. Lo pudieron haber matado. El Señor pudo haber decretado, porque Él es el único que decreta, ¿verdad, hermanos? El Señor pudo haber decretado que Él muriera y no, lo apresaron, lo arrestaron, lo aprisionaron con grillos, con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Verso 12, mas luego fue puesto en angustias
¿Quién lo puso en angustias, hermano? ¿Quién fue? ¿Sabe quién fue? Fue el Señor. Fue el Señor. Dios lo puso en angustias. Fue Dios quien lo puso en angustias. Vemos claramente cómo el Señor le cierra la puerta. Cómo es el trato del Señor. Dios le dejó de hablar. Y ahora Él lo pone en angustia. Fue el Señor el que lo puso en angustias. No fueron los asirios, fue el Señor usando la vara de corrección llamado los asirios. Fue el Señor. Verso 12, más luego que fue puesto en angustias, ¿qué hizo Manasés, hermano? Oró a Jehová. ¿Qué? Pero si tenía muchos dioses. Oró a Jehová. ¿Qué? Su Dios. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Hermano, todo lo que ocurre en nuestras vidas, Dios sabe por qué muchas veces. Más bien, Dios sabe por qué. Dios, sabiéndolo acabado por todo lo que hizo, tuvo misericordia. Lo puso en angustias. Y Dios usó ese medio para que Manasés, hermano, se arrepintiera. Hay muchas formas como el Señor trata con nosotros. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Es decir, Dios le deja de hablar porque a veces no quieren escuchar, ¿verdad? A veces no quieren escuchar. Y Dios le deja de hablar y ahora lo ponen en angustias para que busque a Dios. Y mira lo que dice, humillado, como hermano, grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Es decir, Manasés sabía quién era el Dios de Ezequías. Esa frase, Dios de sus padres, nos recuerda que Manasés regresó a la herencia piadosa que recibió de su padre Ezequías. Manasés fue criado por un padre piadoso, pero se arrepintió. Verso 13. Y habiendo orado a él, mire la misericordia del Señor, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de que oró, reconoció Manasés que Jehová es el Señor. Y comenzó Manasés a mostrar frutos. Spurgeon decía sobre este relato, ¿cómo se vería el resto de los que habían quedado en Jerusalén? ¿Cómo ellos verían cuando supieron la noticia de que Manasés regresaría a Jerusalén de Babilonia? Y no solamente asombrados por el nuevo hombre que fue Manasés después de todo lo que hizo, sino asombrados de cuán grande es la misericordia de Dios. Cuán grande es. Porque vuelve un Manasés diferente. Ya que este Manasés no es, hermano, como aquella persona que está en una angustia y cuando sale del problema sigue siendo la misma persona. Que está en angustia y está en un aprieto, si buscan al Señor y ya después, ya, soy la misma persona, no hay cambios. No, este es un Manasés diferente. Manasés muestra un arrepentimiento genuino. Repito, Manasés no es como aquel que cuando alguien está en angustia, en un aprieto, en una dificultad y después sale del problema, sigue igual. Este Manasés es diferente. Porque cuando hay arrepentimiento genuino, Dios perdona. Genuino.
Y mire lo que hizo, verso 14. Después de esto edificó, verso 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Hermanos, podemos ver claramente que aquí ya Manasés era otro hombre y empezó a dedicar su vida a servir al Señor. Algunos comentaristas creen que ya estaba un poco pasado de días, pero nunca es tarde, hermanos. Quizás los jóvenes dicen, bueno, tengo una vida por delante. Bueno, la vida se pasa bien rápido. ¿Verdad, hermanos? De 50 años, de 60 años. Nunca es tarde. No es tarde para servir al Señor. Manasés, a pesar de lo que había hecho su vida, ahora se dedica a servir al Señor el tiempo que le queda. Después de haber sido un rey tan perverso, ahora es alguien que busca agradar a Dios. Verso 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirvieran a Jehová, Dios de Israel. Verso 17, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. La realidad, amados hermanos, es que todos los pecados que hizo Manasés tuvieron su consecuencia. Aunque el Señor lo perdonó, porque hubo un genuino arrepentimiento. Amén. El pecado es terrible, hermano. Repito, Efesios capítulo 4, verso 17 dice, en esto requiero que no andéis en la vanidad de vuestra mente. Porque eso lo expone el apóstol Pablo como algunos eruditos, como una escalera descendiente, que poco a poco el entendimiento se va entenebreciendo, se van haciendo ajenos de la vida de Dios, se va endureciendo el corazón y empiezan a cometer acciones con toda avidez. Pero ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos claramente cómo cuando alguien está en una situación de esos pecados que uno llegara a pensar que no puede salir, vemos aquí la misericordia de Dios y vemos que el Señor, amados hermanos, trajo arrepentimiento a Manasés. Esta narración nos enseña a nosotros esperanza. Amén. Nos da esperanza. Ponte de pie, hermano.